concepto de distrito industrial, también denominado clúster, hace referencia a un grupo numeroso de empresas e instituciones afines relacionadas con una misma actividad económica y localizadas en un entorno geográfico determinado. Por ejemplo, tenemos La Rioja alrededor del vino, el aceite de oliva en Jaén o el calzado en Elda, Alicante. El interés de su estudio radica en las economías de localización, en el sentido de que la ubicación de una empresa dentro de un distrito industrial hace que consiga una ventaja competitiva respecto a otra radicada fuera del mismo. Un distrito industrial suele estar compuesto por los siguientes tipos de agentes. Empresas que se dedican a la misma actividad y que ofrecen un determinado producto o servicio. Por ejemplo, en el distrito del vino de La Rioja serían las bodegas. Diversos tipos de instituciones que facilitan información y apoyo técnico especializado, como pueden ser centros de investigación, universidades o asociaciones patronales. En el caso de La Rioja sería el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Empresas situadas tanto en la fase anterior como posterior al ciclo completo de explotación del producto principal, como son los proveedores de materias primas o servicios especializados o empresas de distribución y empresas clientes. En nuestro ejemplo serían empresas fabricantes de botellas de vidrio o tapones de corcho como proveedores o tiendas de vino como distribuidores. Y empresas de sectores afines que ofrecen productos complementarios al producto principal. En el caso que comentamos sería todo lo relacionado con el enoturismo en la región. Para ver los distintos tipos de agentes puede consultarse la aplicación sobre el Distrito Industrial del Mármol de Macael. La pertenencia a un distrito industrial puede favorecer la competitividad de una empresa a partir de diversos factores, como el aumento de la productividad, el estímulo a la innovación y la creación de nuevas empresas. El aumento de la productividad se debe a la facilidad de acceso a determinados recursos especializados existentes en el distrito, como proveedores, recursos humanos, información, infraestructuras, etc., que la cercanía geográfica hace posible y que, en otro caso, serían difíciles o costosos de obtener. El estímulo a la innovación se produce porque, por la cercanía a centros de investigación o por las propias interrelaciones internas, se suelen percibir las nuevas necesidades de los clientes y las nuevas tendencias de las tecnologías más rápidamente que los competidores aislados, favoreciendo con ello procesos de innovación. También la competencia entre las empresas del distrito les obliga a distinguirse de una manera más creativa, aumentando la presión para innovar. En tercer lugar, el distrito favorece la formación o entrada de nuevas empresas que se unirán a él para hacerlo más vigoroso y competitivo. Las barreras de entrada son más bajas, por ejemplo, porque la financiación para la creación de empresas suele ser más barata, ya que la prima de riesgo exigida por las entidades financieras es más baja por las ventajas de pertenecer al distrito. Para analizar estos factores, puede contestar el caso breve sobre el Distrito Industrial de la Cerámica de Castellón. En resumen, los distritos industriales son una combinación entre competencia y cooperación. Por un lado, las empresas compiten entre sí en el mismo tipo de actividad, pero por otro, surgen relaciones simbióticas que favorecen a todos los integrantes. La complementariedad entre las actividades y capacidades de todos sus componentes sirven de apoyo mutuo de tal forma que cada agente desempeña con mayor eficiencia su actividad. Por ejemplo, en el sector del turismo se suele combinar una oferta amplia y variada de hoteles, restaurantes, bares, discotecas, tiendas de regalo, etc., que se apoyan mutuamente. Sin embargo, las relaciones comerciales entre las empresas y el enorme flujo de información que circula entre ellas hacen que la competencia se eleve y les presione a conseguir una mayor eficiencia e innovación. Por último, la existencia de distritos industriales de éxito demuestra que la localización es un factor competitivo importante. La concentración en una región determinada de técnicas y conocimientos muy especializados, empresas rivales, instituciones afines y proveedores expertos puede contribuir decisivamente a la rentabilidad de las empresas que están situadas en el distrito
y hacer más difícil el acceso a dichas ventajas para las empresas de fuera. Para analizar cómo funciona un distrito industrial, puede ver la aplicación sobre el distrito industrial del Parque Joyero de Córdoba. Finalmente, para analizar a fondo el tema de los distritos industriales, puede hacerse el caso de discusión sobre Rioja, un distrito industrial centenario en torno al vino.